Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 4 al capítulo 7, que tendremos nuestro estudio de hoy. 1 Samuel capítulo 4 y nuestro tema, la presencia de Dios. Ser cristiano es mucho más que ser un espectador de un milagro o de estar esperando un milagro en nuestra vida. Ser cristiano es anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Y tener la presencia de Dios en nuestra vida es no hacer nada sin el consentimiento de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que ser cristiano es simplemente congregarnos en algún lugar o simplemente estar convencidos de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Eso hace parte de la vida cristiana, pero verdaderamente lo que identifica a un cristiano es que puede contar con la presencia maravillosa de Dios en su vida. Y recuerde entonces que tener la presencia de Dios en nosotros significa que no hacemos nada sin contar con la autorización, con el respaldo, con el conocimiento, el consentimiento de Dios. Sin apartarnos ahí de 1 Samuel, miremos ahí en Éxodo capítulo 33, 15. Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué decía Moisés cuando tenía que salir a hacer algo? Si tú no vas a ir conmigo, mejor no me saques. Si tú no vas a ir conmigo, entonces no me envíes. Qué bueno que nosotros cada mañana pudiéramos decir lo mismo. Si tú no vas a estar conmigo este día, yo no quiero ir, yo no quiero salir. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga cada mañana, lo que estamos diciendo es eso: yo quiero tu presencia, yo quiero que estés conmigo. Una cosa es creer y otra cosa es contar con la presencia de Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no necesariamente cuentan con la presencia de Dios. Para decir que la presencia de Dios está en mi vida, significa que todo lo que yo haga cuenta con su respaldo. ¿Tú estás seguro? ¿Estamos seguros? Yo estoy seguro de que cada uno de los actos que nosotros hacemos cuenta con el respaldo de Dios. Porque si es así, ¿por qué muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan? Porque si todo lo que nosotros hacemos cuenta con el respaldo de Dios, deberíamos estar convencidos de que cada uno de nuestros actos también le van a agradar a Dios. Pero si alguna de las cosas que nosotros hacemos a Dios no le agrada, significa que ese día tal vez no solicitamos la presencia de Dios para nosotros. Porque si Él está con nosotros, cada una de las cosas que hagamos, de seguro que a Él le va a agradar. El pueblo sabía que Jehová era su Dios, pero se había acostumbrado tanto que ya no lo tenía en cuenta. Ahí en 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000. ¿Qué es lo que sucedió entonces ahí? Dice que Israel se fue a enfrentar a batalla, pero le consultó a Jehová, pero le había preguntado a Dios de qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas y no le consultamos? Cosas sencillas, nuestros negocios, una decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. ¿Qué decisiones tú tienes que tomar? ¿Ya le consultaste a Dios? ¿Ya le consultaste a Jehová? ¿Qué decisión tienes que tomar esta semana? Posiblemente una decisión importante en tu vida. ¿Ya le preguntaste a Dios si eso lo puedes hacer? Las jovencitas, los jóvenes, tal vez una decisión importante de aceptar a alguien como novio, como novia, como esposo, como esposa. ¿Ya le consultaste a Dios?
Muchos de nosotros nos hemos equivocado porque no le hemos consultado a Dios. Muchos de los que estamos en este lugar, por ignorancia, cuando nosotros nos casamos, probablemente le consultamos a nuestros amigos, pero no le consultamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos casamos y no le consultamos a Dios? Ya por la gloria de Dios, por su bondad, por su misericordia, es que estamos bien. De lo contrario, por eso, ¿cuántos matrimonios que han fallado? ¿Cuántas relaciones que fallan? Porque no consultamos a Dios. El pueblo de Israel se había acostumbrado a la presencia de Dios que ya lo ignoraba. Eso pasa en nuestros hogares. Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que parece que los ignoramos. Ya no los tenemos en cuenta, nos acostumbramos. No sé si a ti te pasa, cuando se van de viaje, cuando no están con nosotros, entonces los extrañamos y nos damos cuenta que son importantes. Pero cuando los tenemos cerca, nos volvemos, nos acostumbramos y ya no nos importa. El pueblo de Israel sabía que Dios estaba con ellos, pero lo ignoraba, no lo consultaba. No ignoremos a Dios, ni tampoco a las personas que están a nuestro lado, a las personas que sabes que te aman, que te aprecian. No los ignoremos. Una de las consecuencias de no tener la presencia de Dios es que las cosas no nos salen bien. Ahí en el versículo 3, ¿qué nos dice? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y entonces en ese momento los israelitas se preguntaron algo: ¿pero por qué nos pasó eso? ¿Por qué ellos nos vencieron si nosotros estábamos acostumbrados a ganar todas las guerras? ¿Por qué en ese momento las cosas nos salieron mal? Y en ese momento se dieron cuenta que les faltaba algo. ¿Qué es lo que les faltaba? La presencia de Dios. El arca que ellos iban a mandar a traer, que significaba la presencia de Dios. En ese momento, cuando ya las cosas les salieron mal, surgió una pregunta entre ellos: ¿pero qué pasó? ¿Por qué no salieron las cosas mal? ¿Por qué perdimos? Alguien por ahí dijo: ¿pero el arca está con nosotros? No. Traigamos el arca, traigamos la presencia de Dios para que las cosas nos salgan bien. Cuando nosotros hacemos a un lado la presencia de Dios, lastimosamente las cosas no nos salen tan bien. No nos salen como nosotros las deseáramos. No salen las cosas como nosotros esperábamos. La presencia de Jehová es muy importante entonces en nuestra vida. Este pueblo entonces sabía que Dios estaba con ellos, pero lo habían ignorado. Para todo lado ellos iban con el arca. Recuerden que para donde el arca se movía, ellos se movían. Recuerden que el arca siempre iba delante de ellos, pero en esta ocasión se fueron a la guerra y parece que el arca por allá la dejaron olvidada. La presencia de Dios por allá la dejaron olvidada. En ese negocio que tú vas a hacer en esta semana, ¿dónde está Dios? ¿Sí está ahí delante de ti? En esa decisión que tienes que tomar esta semana, ¿dónde está Dios? A veces nosotros somos amplios y decimos: no, Dios siempre está conmigo, Él ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Estamos seguros de que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida? A veces tenemos un problema y no venimos al culto porque decimos que tenemos un problema. Y si yo no vengo al culto porque tengo un problema, significa que en primer lugar, ¿quién está? ¿Dios o el problema? Pues está el problema. Si yo estoy haciendo a Dios a un lado por ese problema, ese problema se convirtió en Dios para mi vida. ¿Dónde está Dios? En nosotros. ¿No será que a veces nosotros decimos lo mismo? ¿Por qué tuve ese problema? ¿Por qué me salió eso mal? Me olvidé de Dios. Y no porque ya no nos acordemos que Él existe, sino que simplemente nos olvidamos. Tenemos tanto afán. ¿Cuántas veces lo que hemos dicho? Tenemos que orar, pero ¿cómo lo hacemos? Cada noche estamos cansados, llegamos agotados, tenemos sueño. Cualquier oración de medio peso. Y si estamos mirando nuestra novela preferida, así que peor. Ahí a medias, porque más importante es la novela. Y hacemos a medias. ¿Dónde está Dios entonces en nuestra vida? Sabemos, el pueblo de Israel sabía que Dios existía. Tú y yo sabemos que Dios existe. Pero ¿dónde está Dios en nuestra vida? Si está Dios de manera tan importante que yo puedo hacer cualquier cosa a un lado. Mire que el pueblo de Israel estaba viviendo una situación difícil. Tenía que irse a la guerra. Se fue a la guerra, pero se les olvidó llevar la presencia de Dios.
porque salieron afanados, porque tal vez era prioritario para ellos ir a pelear. ¿Qué cosa es importante para ti? Para ellos era la guerra. ¿Cuál era tu guerra? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Que yo la pongo por delante y me olvido de Dios. Nos olvidamos de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y sabe qué es lo curioso entre muchos cristianos? Que cuando en su casa está buscando la Biblia, ¿qué crees que pasa? No la encuentra. No sabe dónde está. ¿Por ahí vieron la Biblia? No, no sé. ¿Fui alguien vio la Biblia? No, no sé. Si se me pierde la Biblia en la casa, eso me da a entender que estoy escuchando la voz de Dios con frecuencia, que estoy acudiendo a Dios con frecuencia. No, tal vez estoy orando, Él me oye a mí, pero yo no lo estoy escuchando a Él, porque Él me habla a través de la palabra. Si tú tienes la Biblia refundida en tu casa, significa que eso pasa como cuando el esposo y la esposa, que se tiene una tan mala comunicación que siempre hemos dicho, alguien llama por teléfono, está don Pedro, y la esposa, ¿qué tiene que decir? No sé, ¿está su papá? Porque ella no sabe si está o no está. Porque total no sabe si ya se fue o no se fue. Total, siempre sale sin despedirse. Tiene una tan mala relación que ni siquiera sabe si está en la casa o no está en la casa. Con los hijos pasa igual. Llegan a preguntar por uno de los hijos y el papá y la mamá no tienen ni idea si está o no está, si habrán salido o no habrán salido. Y le preguntan dónde está, yo no sé. ¿A qué hora llega? No dijo nada. ¿Qué relación nos hace entender que hay en ese hogar? Muy mala relación. Y eso mismo pasa con mi relación con Dios. ¿Qué causa la presencia de Dios en nosotros entonces? Vamos a ver ahora ahí algunos puntos importantes. ¿Qué causa la presencia de Dios en mi vida? Primero, alegría en nuestro corazón. Ahí en el versículo 5, ¿qué nos dice? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, ¿qué dice ahí? Con tan júbilo que la tierra tembló. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que la presencia de Dios regresó, dice que ellos cantaron, gritaron con tanta fuerza que la misma tierra parecía temblar, porque la presencia de Dios en nosotros causa alegría, causa gozo. Esa alegría indescriptible, esa alegría que no podemos entender, que aún teniendo problemas nos podemos sentir gozosos y felices. Eso causa la presencia de Dios. Cuando tú veas a alguien en la congregación que está lleno de problemas, pero con una sonrisa de oreja a oreja y siempre bien feliz, significa que él está lleno ¿de qué? De la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios en nosotros causa eso, gozo. Por eso muchos de nosotros nos dicen, está loco. ¿Con qué problemas que tiene en el hogar? Con esa esposa, con ese esposo que tiene, con esos problemas que tiene, y cada vez se lo ve más alegre, cada vez se lo ve más contento. ¿Por qué está contento? Porque la presencia de Dios causa alegría en nosotros, nos causa alegría. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, siempre, no importa las circunstancias, va a estar feliz. Y es más, donde usted lo encuentre, siempre tendrá una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos, que usted dirá, qué chévere vivir como él. Y tal vez se diga, pero nadie sabe lo que yo tengo por dentro. Pero es feliz, porque tiene la presencia de Dios. Hay gente que tiene dinero en abundancia, tiene una familia hermosa, tiene todo, pero tú lo miras y una infelicidad, triste, no sabe qué hacer con su vida. Nosotros miramos los noticieros, personas famosas, llenas de dinero, y en primera plana se suicidó. Ya no soportaba la vida con tanta cosa material que tiene y no aguantaba. Y nosotros miramos un hijo de Dios lleno de la presencia de Dios, tal vez sin nada, y tal vez ese día sin comer, pero lleno de felicidad. Dice que cuando llegó la presencia de Dios al pueblo, el pueblo se alegró. Segundo, causa miedo en el corazón de nuestros enemigos. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. En el 7 de hablo. Y los filisteos tuvieron, ¿qué dice ahí? Miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así.
Y los filisteos, cuando se enteraron que la presencia de Dios llegó al pueblo, ¿qué dice que sentían? Miedo en su corazón. Llegó. Y miren que los filisteos estaban ahí en ese momento, venían de derrotar al pueblo de Israel. Pero cuando se dieron cuenta que ahora restauraron su relación con Dios, los filisteos, ¿qué dice que sintieron en su corazón? Miedo. Mientras los israelitas sentían alegría, los filisteos sentían miedo. Porque ellos dijeron, ¿y ahora quién los va a poder vencer si están con Dios? Y eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestros enemigos tiemblan de sobrevernos, porque no miedo por nosotros, sino porque ellos esperaban destrucción, porque ellos esperaban verte mal, ellos esperaban verte destruido. Pero ¿qué pasa cuando ellos te miran? Yo no esperaba ver destruido, la esperaba ver destruida, y ahora la veo bien, ahora lo veo bien. ¿Qué causan ellos? No solamente miedo, envidia, rabia. ¿Cuántos de nuestros enemigos que quisieran vernos destruidos, al vernos felices, ellos se sienten mal? Si tú quieres humillar a tu enemigo, no lo insultes, no lo maltrates, tan solo con que él te vea feliz, ya lo has amargado a él. Tu enemigo quiere verte mal. Y yo siempre digo, cuando alguien se separa del esposo y de la esposa porque tenían una pésima relación, él, ¿cómo espera verla a ella? Acabada, destruida, toda flaca, ojerosa. Eso es lo que quiere verla. Pero cuando la ve toda elegante, bonita, entonces ¿cómo se siente? Entonces cuando dice, lo que perdí. Pero si estamos en la presencia de Dios, cada vez nosotros estaremos mejor. Y eso hará que nuestros enemigos se sientan mal. Dice que los filisteos se sentían mal, tenían miedo de ver que ahora estaba la presencia de Dios en ellos. Tercero, nuestros enemigos nos ven como personas importantes, así no lo reconozcan. Ahí en el versículo 8, volvámoslo a leer, el que ya leímos. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? De estos dioses poderosos. ¿De quién estaba hablando? ¿De dioses de verdad? Estaba hablando de los israelitas. ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y ahora ¿quién nos librará de esos dioses? Porque el enemigo, así no lo reconozca, te va a ver como alguien importante. Los que no te quieren y quieren verte hundido, al saber que tú estás con la presencia de Dios, así no quieran aceptarlo, así no lo quieran reconocer, ellos saben que estás bien. Solamente que prefieren más algo. ¿Cuántos de los que conocían tu hogar, que estaba destruido y que no servía para nada, hoy ellos saben que tú estás bien? Solo que no lo quieren reconocer, porque les da envidia. Y por eso tal vez ellos saben que tus hijos son especiales. Por eso ellos, ¿qué te dicen? Sabiendo que sus hijos están perdidos, cuando se encuentran contigo, ¿qué te dicen? Ay, pero es que usted tiene a sus hijos dominados, los tiene mal, déjelos que se diviertan. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Es que ellos ya no soportan a sus hijos y quieren que a ti te pase lo mismo. No sé si te ha pasado. Yo cada vez que me encuentro con personas que tienen unos hijos que son una porquería, ellos lo primero que me dicen es que usted tiene a sus hijos dominados, es que usted no los deja salir a discotecas, es que usted no los deja vivir la vida. Pero vaya y pregúntele a él si él vive feliz con esos hijos. Y no vive feliz con esos hijos, que le llegan a la madrugada, que le llegan a los 2 días. No están felices con esos hijos. ¿Y saben por qué ellos te dicen, no reconocen que tú estás bien? Porque ellos también quieren que tú vivas como ellos están viviendo. Ellos quieren que vivas la misma desgracia que ellos están viviendo. Los filisteos tuvieron que reconocer algo cuando vieron que la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Qué dijeron? Uy, estos son como unos dioses. Estos son importantes. Cuando tiene a Dios en su corazón, es importante. Y el diablo lo sabe. Cuando estábamos allá afuera, tal vez éramos menospreciados, despreciados. Cuando estábamos allá afuera, tal vez nadie pensaba que valía. ¿Y sabes qué? El primero que pensaba que no valía para nada, ¿quién era? Nosotros mismos. Muchos de nosotros considerábamos que no valíamos para nada. Cristo llega a nuestra vida y Él nos da valía. Y el enemigo lo sabe. Por eso Él quiere arruinarte la vida. Por eso Él quiere que tú dejes
de estar en la presencia de Dios. Esas son las consecuencias, lo que causa la presencia de Dios en nuestra vida. Primero, ¿qué es lo que causa? Alegría en nuestro corazón. No importa la aflicción, no importa el momento difícil que estemos pasando, Cristo siempre traerá gozo, alegría en nuestro corazón. Segundo, trae miedo en el corazón de nuestros enemigos. Tercero, nos ven como personas importantes. Cuarto, nuestros enemigos quieren quitarnos la presencia de Dios. Ellos saben que con la presencia de Dios nuestra vida es renovada, es transformada, es mejor, y por eso ellos quieren robarnos la presencia de Dios. Ahí en el versículo 10 y 11, ¿qué dice? Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Qué pasó con el arca? Como ellos, los enemigos, sabían que el pueblo de Israel era invencible si en verdad tenía la presencia de Dios, ¿qué hicieron ellos? Se robaron el arca. Se robaron la presencia de Dios para el pueblo. Y el diablo lo que quiere es robarte la presencia de Dios en tu vida. Tu enemigo quiere robarte esa presencia maravillosa de Jehová. ¿Y por qué la quiere robar? Por lo que hemos visto. La presencia de Dios en nosotros, ¿qué trae? Paz, trae gozo, trae transformación, trae cambio de vida. Por eso ellos quieren robarte. A este pueblo, ellos entendieron algo, que si ellos seguían firmes en la presencia de Dios, no podían detenerlo. Por eso en esta última batalla, sabiendo que todavía tenían mala relación con Dios, aprovecharon algo. Miren que no le robaron las armas, no le robaron las propiedades, no le robaron el ganado. ¿Qué le robaron? El arca, la presencia de Dios. Porque sabía que sin la presencia de Dios ese pueblo no servía para nada. ¿A través de qué nos pueden quitar la presencia de Dios? Miremos 2 puntos de ese cuarto. Primero, los malos comentarios. Ellos saben que con Dios podemos soportar cualquier situación difícil. Por eso ellos, esos comentarios, lo único que buscan en nosotros es dañar nuestra vida. Sin Cristo, nuestra vida es diferente. Se acaban las fuerzas. Miremos ahí en Éxodo 33, 13 al 14, y después volvemos a 1 Samuel 4. Éxodo 33, 13 y 14. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozcan y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué dice? Descanso. ¿Quién le promete? Mira que mi presencia irá contigo y te daré descanso. El enemigo sabe que cuando Jehová está con nosotros, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos es ¿qué? Descanso, paz en nuestro corazón, aún en medio de las aflicciones y de los problemas. El enemigo quiere robarte eso. Cuando él te roba la presencia de Dios, te está robando la paz, te está robando el gozo. Por eso Jehová, ¿qué le dice ahí? Si yo voy contigo, vas a tener, ¿qué le dice? Descanso, vas a tener paz. Por eso es que causa alegría. Cuando Jehová está en nosotros, cuando Cristo está en nosotros, experimentamos paz en nuestra vida, gozo. Y por muchos problemas que tengamos, esa paz siempre estará ahí. Por eso, ¿qué es lo que quiere Él? Darnos, el enemigo, ¿qué quiere? ¿Darnos más problemas? No, él quiere quitarnos la presencia de Dios. Porque el enemigo sabe que no importa cuántos problemas tengamos, mientras estemos tomados de la mano de Cristo, siempre tendremos algo. ¿Qué es lo que le prometió ahí en Éxodo? Descanso, paz. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, siempre tendremos paz. No importa cuántas deudas podamos tener, siempre tendremos paz. Por eso el enemigo no quiere darnos más problemas, porque no importa cuántos problemas tengamos, siempre tendremos paz. Por eso el enemigo, ¿qué es lo que les robó? Y el arca, la presencia de Dios.
Porque sin Cristo, así no tengamos problemas, no va a haber paz. Hay gente que no tiene problemas y no vive en paz. Hay gente que lo tiene todo y no vive en paz. Por eso es que quieren robarnos. ¿Y cómo lo hacen? A través de comentarios. Cuando te quieren bajar el ánimo. Cuando tú escuchas a cualquier persona que te dice cosas que no son buenas. ¿Cuántas personas se dejan bajar el ánimo porque escuchan que alguien está hablando mal de nosotros? No sé si te ha pasado, a veces tú estás feliz, pero cuando alguien habla mal de ti, cuando te hace sentir mal, cuando te hace sentir que no sirves, tu vida también cambia, tu paz se acaba. ¿A quién escuchamos? No escuches ese tipo de comentarios, porque lo único que quieren es robarte esa paz que Dios te ha dado. ¿A través de qué también? Haciéndonos dudar, porque nuestra fe nos hace creer que Dios está con nosotros en cualquier situación, por difícil que sea. Ahí en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El enemigo sabe entonces que Jehová de los ejércitos no dice ahí, te voy a evitar que pases por el fuego. Ahí que dice, cuando pases por el fuego no tengas miedo porque yo estaré contigo. No nos dice que no vamos a pasar por el agua. Dice, cuando pases por el agua no tengas miedo porque yo estaré contigo. El enemigo sabe que mientras nosotros tengamos esa confianza, esa plena fe en que Cristo está con nosotros, no importa cualquier circunstancia que estemos viviendo, vamos a vivir bien. El enemigo quiere hacernos dudar. ¿Cuántas veces te hace comentarios como, ¿estás seguro de que Dios te ayuda? Pero si Dios está contigo, ¿por qué te pasa eso? ¿Cuántas veces el enemigo trata de hacernos dudar de que Dios está con nosotros solo porque tenemos un problema? A muchos de nosotros nos dicen eso. Bueno, y si Dios está contigo, ¿por qué te enfermaste? Y eso hace que muchas veces dudemos. Pero ¿qué nos dice ahí en Isaías? Que Jehová de los ejércitos no estará con nosotros o que nos quitará los problemas, dice ahí. Ahí dice, cuando pases por el agua. Si Él quisiera quitarnos los problemas, dijera, yo no voy a permitir que pases por el agua. Pero Él no dice, yo no voy a permitir que pases por el agua. Él que dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Ahí en la palabra no dice, yo voy a evitar que pases por el fuego. O ahí dice, en su versión dice, voy a evitarte pasar por el fuego. Ahí dice, cuando pases por el fuego. Significa entonces que vamos a tener que pasar, sea por el fuego, sea por el agua, pero tenemos una promesa maravillosa, que Él estará con nosotros. Cuando alguien te diga, y si tú estás con Dios, ¿por qué estás en ese problema? Entiende que Él solo quiere hacerte dudar. Y en el momento en que tú y yo dudemos de que Dios está con nosotros en ese problema, se nos va a acabar ¿qué cosa? La paz. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando el enemigo te dice y te muestra tus problemas y te dice que por qué tienes problemas, si Dios está contigo, lo que él quiere es robarte la presencia de Dios para que se te quite la paz. Si nosotros llegamos a dudar, ya no va a haber paz. Qué agradable es con Cristo pasar por ese fuego, porque aunque pase por el fuego, va a estar feliz. Mira lo que pasaba con Pedro y con ellos, cuando ellos estaban encadenados, cuando ellos estaban encarcelados. ¿Cuál era su actitud? De lamento, lloro, de agarrarse. ¿Qué estaban haciendo ellos en la cárcel? Cantando, gozándose. Porque ellos no perdían la paz, el gozo. Y cada uno de los siervos de Dios los vemos que tenían problemas muy serios, pero que nunca perdieron el gozo, porque ellos siempre entendieron que ahí en ese momento de dificultad, ¿quién está con nosotros? Dios. El diablo nos hace creer que Dios solamente está en nuestros momentos ricos. Ay, cuando nosotros tenemos plata y cuando nosotros tenemos carros, entonces la gente dice, se nota que Dios está con él. ¿Será verdad? No. Cuando nosotros estamos con problemas y tal vez tenemos que ir a pie, ahí también se ve que Dios está con nosotros. Y eso es lo que le estaba explicando a este pueblo. Tú no me puedes ver a mí solo en la abundancia, sino también ahí en ese momento de dificultad. Por eso Él le dice, cuando pases por el fuego, no tengas miedo, porque yo estaré contigo.
Cuando tengas que pasar por el agua, no tengas miedo, yo estaré contigo. Habrá momentos donde tengamos que pasar por el agua, por el fuego, por un desierto, pero siempre tendremos la seguridad de que Dios está con nosotros, y al estar Él con nosotros, ¿qué tendremos? Paz, gozo, felicidad. Y eso es lo que el diablo quiere robar de cada uno de nosotros. ¿Qué causa? Vamos a mirar otro quinto. ¿Qué causa la presencia de Dios en nosotros? Quinto, quita nuestros dioses y nos desorganiza para volvernos a organizar. Capítulo 5, versículos 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, el dios de ellos, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dice que ellos colocaron el arca en el dios de ellos, ahí donde estaba Dagón. Y al otro día, cuando ellos fueron, encontraron su estatua, su dios como ahí tirado en el piso. ¿Y ellos qué hicieron? Lo volvieron a levantar. ¿Qué dice en el 4? Y volviéndose a levantar de mañana, ya al otro día, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. ¿Qué pasó entonces? Los filisteos se llevaron el arca porque sabían que el pueblo de Israel, cuando estaba con la presencia de Dios, ¿cómo les iba? Bien, aún en medio de sus aflicciones. Ahora ellos se le llevaron también la presencia porque también querían que les vaya bien. Pero ¿qué dice que pasó? Que cuando ellos fueron al otro día, su Dios, ¿dónde estaba? En el piso. Pero como ellos no hicieron caso, volvieron, lo levantaron, y al otro día otra vez estaba en el piso, pero algo ya había pasado. Sus manos y su cabeza, todo voló, solo quedó un tronco. Dios, la presencia de Dios en nuestra vida nos desacomoda para volvernos a acomodar, y eso es lo que no nos gusta. El pueblo de Israel, los filisteos, querían la presencia de Dios, pero no querían que les quiten su forma de vivir. No querían ser transformados, solo querían las cosas buenas. Esta mañana te pregunto, ¿tú para qué quieres la presencia de Dios? Porque a veces nosotros decimos, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que tu presencia esté en mi casa. Ah, bueno, qué chévere. Pero si la presencia de Dios está en tu casa, está en la mía, ¿qué va a pasar con esos dioses que tenemos? Eso los va a volar. Eso los va a descabezar. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Qué dioses tienes tú? ¿Qué Dios tengo yo? Si esos dioses siguen de pie ahí frente a la presencia de Dios, Dios no los va a aceptar. Y por eso es que a veces a nosotros nos molesta. ¿Y sabes qué es lo que nosotros decimos? Cuando venimos a los pies de Cristo y la casa se nos vuelve un zaperoco, ¿qué decimos con relación a cómo nos está yendo? No, es que ahora desde que me hice cristiano, me está yendo mal. No, no es que te esté yendo mal, es que Dios puso sus patas arriba porque eso estaba muy mal. Porque eso estaba desorganizado. Por eso esos vagones que nosotros también teníamos los mandó de cabeza. Al pueblo no le gustó eso. Él lo llevó y iban muy felices, imagínense. Ellos decían, uy, el pueblo de Israel con el arca se vuelven unos dioses. Nadie los puede controlar. Robémosle. Y se los robaron y se los llevaron. Pero allá en ese salón donde dejaron la presencia de Dios, ¿qué encontraron? Todo un caos, todo patas arriba. Si tú y yo no queremos que nuestra vida se vuelva patas arriba con la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Mira que Dios es bueno. Primero cogió a ese Dagón y simplemente cayó. Pero ellos ¿qué hicieron? Cogieron, lo levantaron más enojados. Y al otro día ya no tenía cabeza, ya no tenía manos. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? Llega a nuestra vida y Él en primera instancia tira esos dioses. Pero nosotros ¿qué hacemos? Nos volvemos a recoger. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ese Dios llamado esposo, esposa, llamado hijo, ese Dios llamado dinero, a veces lo encontramos ¿dónde? En el piso. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo volvemos, lo levantamos.
Y cuando ya volvemos a despertarnos, ya no tiene ni pies, no tiene manos, no tiene nada. ¿Qué quiere decir? Perdió el empleo, perdió todo, porque simplemente nosotros insistimos en que esos son nuestros dioses. Y quedamos mal. Ya no tenemos esa estampa en la pared, ya no tenemos esas cosas, pero ¿qué dioses hemos levantado nosotros? Y que esos dioses los queremos seguir ahí, manteniendo de pie en la presencia de Dios. Dios, debemos entender entonces como quinto punto, quita todo. Dios nos desorganiza para volvernos a organizar. ¿Cuántas veces nosotros tendemos la cama pero no la queremos desorganizar? Si ha mirado, no sé cómo tú la tienes, voy a decir de cualquier otra persona. Hay gente que coge todas las cobijas y las volvió a estirar, ya quedó. Pero hay quienes, para que le quede bien tendidita, ¿qué hacen con las cobijas? Todas las tiran al piso, sacuden sábanas y una por una vuelve a tender la cama. Pero hay otros que no, está todo. Y eso que si no se levanta rápido, el que está ahí lo tiende con todo. Pero si yo quiero que quede bien, ¿qué debo hacer? Al tirar esas cobijas a la cama, ¿qué estoy haciendo con la cama? ¿Organizándola? Desorganizando para volverla a organizar. Eso hace Dios con nosotros. Cuando Él llega a nuestra vida, Él nos desorganiza. Pero no porque hayamos estado organizados. Cuando tú botas todas esas cobijas al piso para volverlas a tender, ¿es porque la cama estaba bien tendida? No, es porque tú te levantaste y eso quedó como un nido. Por eso tiras todo, desorganizas. Pero no porque haya habido una organización. Jesucristo desorganiza mi vida, no porque haya estado organizada, sino porque así como se la presentamos a Él, no servía para nada. Solo que estábamos tan acostumbrados al desorden. No sé si a ti te ha pasado también. ¿Cuántas veces tú vas, arreglas el cuarto de la niña, del niño, y el que te dice, ay, ¿dónde están las cosas? O del esposo, de la esposa. Es que yo en mi desorden, ¿qué dice? Me entiendo, encuentro una manera de justificar el desorden. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? No me vaya a mover ahí donde está. Y hay ese interior que es un cuadro, no, está pegado en la pared, pero déjelo ahí. Desorden. Y nos acostumbramos al desorden. Cuando Cristo viene y nos organiza, obvio que no nos va a gustar. Sexto, castiga a quien se deja corregir, a quien no se deja corregir. Ahí en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores de Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y cuando ellos se dieron cuenta, ¿Dios qué pasó? Los destruyó. ¿Y qué dijeron los filisteos? Que la presencia de Dios no se quede con nosotros. No, que se vaya para allá. Y eso es lo que nosotros simplemente decimos. Cuando Dios empieza a organizar nuestra vida, pero a nosotros no nos gusta, ¿qué decimos? No, yo ya no voy a volver, pastor. Es que, no, la verdad es que la vida se me complicó. No, yo tal vez ya no quiero saber de Dios, porque mejor estaba así. Los filisteos se llevaron el arca pensando que les iba a ir bien. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Mal. ¿Qué hicieron? Renegaron del arca. No queremos la presencia de Dios. Dios castiga. Si yo quiero la presencia de Dios, Él me advierte, Él me quiere corregir, pero igual castiga a quien no se quiere dejar corregir. Miren que los filisteos fueron castigados llevando el arca. Ellos pensaban que al tener el arca les iba a ir bien, pero fue todo al revés. Llevaron el arca y les fue peor. ¿Por el arca o porque ellos no quisieron dejarse organizar? Porque ellos fueron tercos. Séptimo y último de esos puntos, causa repudio de los que no quieren cambiar. La presencia de Dios es repudiada por los que no quieren cambiar. Ahí en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Cuánto tiempo duraron con la presencia de Dios? 6 meses. Dijeron, no, más no me lo aguanto.
¿Qué hacemos para devolver la presencia de Dios? ¿Qué hacemos para devolver el arca? Porque nosotros no queremos estar con eso. Y a veces nosotros pasa igual. Queremos a Dios, sí, pero para que haga milagros. Queremos a Dios para que sane nuestro cuerpo de esa enfermedad. Queremos a Dios para que nos dé la provisión, porque hemos oído que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando ya empieza a meterse con nosotros, cuando empieza a querernos cambiar, ¿qué decimos? No. Ahora, y tenemos el descaro de que cuando ya nos alejamos de la presencia de Dios, decimos, ay, qué descanso, ahora sí ya. Es que yo estaba esclava de Dios, estaba esclavo de Dios. Obvio, volvimos otra vez. Los filisteos les pasó eso. Ellos bien rondos querían la presencia de Dios, pero ellos no pensaban lo que iba a hacer en su vida. Cuando ellos ya se dieron cuenta que empezó Dios a transformar, a quitarle sus dioses, que dijeron, no, que la presencia de Dios se vaya. Y hay mucha gente que no quiere que Dios lo transforme, que hoy ataca la presencia de Dios. No quiere la presencia de Dios. Si tú y yo no aceptamos que la presencia de Dios en nuestra vida empieza a transformarnos, nos va a pasar igual. Nos vamos a enojar con Dios. Y vamos a creer que lo malo que nos está pasando es culpa de Dios, cuando en verdad no lo es. ¿Cómo hacer? Vamos a mirar dos puntos ahí importantes. ¿Cómo hacer para que la presencia de Dios sea maravillosa en nosotros entonces? Mire que la presencia de Dios en los filisteos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la presencia de Dios con los filisteos? ¿Para bien? Fue para mal. ¿Cómo hacer entonces para que la presencia de Dios en nosotros sí sea para bien? Porque la presencia de Dios tiene que ser para bien. Pero como ellos no querían cambiar, fue un desastre. ¿Cómo hacer para que la presencia de Dios sea maravillosa en nosotros? Primero, volviéndonos a Jehová de todo corazón. Ahí en el capítulo 7, versículo 3, la parte A. 7:3, la parte A. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Entonces ahora ya empezó Samuel a recomendarles también a Israel, porque Israel, recuerde que había fallado, por eso perdió. ¿Qué les dice a los de Israel? Bueno, los de allá ya van a devolver la presencia de Dios. Ahora que venga la presencia de Dios aquí a este lugar, ¿qué tienen que hacer? Volverse de todo corazón. Y volverse de todo corazón, ¿qué es? Cambiar de rumbo, no seguir por el mismo camino que estábamos. Por eso es volverse. Cuando alguien va por allá caminando y lo vemos que otra vez viene, ¿qué decimos? Se volvió, se devolvió. Dice que para que la presencia de Dios en nuestra vida sea para bien, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos de todo corazón de ese mal camino. Decirle a Dios: Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que he errado, pero yo quiero volver por el camino correcto. Jehová de los ejércitos no nos desecha. Jehová de los ejércitos no quiere destruirnos. Y por eso Samuel está dando las instrucciones. Si tú quieres que la presencia de Dios no cause estragos, ¿qué le dice? Vuélvete de todo corazón. Rectifica tu camino. Segundo, quitando todo Dios de nuestro corazón. Ahí en la parte, en el mismo versículo 3, la siguiente parte. ¿Qué dice ahí? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Y a quién le estaba hablando ahí? ¿A los filisteos? Ahí le está hablando al pueblo de Dios, para que no le pase lo que le pasó a los filisteos. ¿Qué les dice? Primero, si quieren que la presencia de Dios cause cosas buenas en su vida, primero, vuélvanse de todo corazón. Y segundo, ¿qué les dice? Quiten todos esos dioses que tienen. Porque recuerden que a los filisteos, ¿por qué les fue mal? Porque ellos no quisieron quitar esos dioses que tenían. Ahora le tocaba el turno a los de Israel. ¿Y qué les dice a los de Israel? Ustedes cuídense de quitar esos dioses. Si nosotros queremos, y esa es recomendación para nosotros, si queremos que la presencia de Dios en nosotros sea para bien, debemos volvernos a Jehová de todo corazón y debemos quitar esos dioses. ¿Qué dioses tú y yo todavía tenemos? ¿Cuáles son esos dioses? Y recuerda que para Dios es Dios cualquier cosa que esté por encima de Él. ¿Qué cosa en tu vida y en la mía es más importante que Dios? Eso es un Dios. Y por lo tanto, ¿qué dice? Quita ese Dios. Para algunos la pereza, para algunos el desánimo,
Hay cuánta gente perezosa que pone por encima de eso una pereza. Quisiera buscar de Dios, pero la pereza le gana. Quisiera orar, pero la pereza le gana. Quisiera leer la Biblia, pero la pereza le gana. Se le convierte en un Dios. Quita esos dioses. Segundo punto de cómo volvernos a Jehová, preparando nuestro corazón para Jehová. Ahí en el mismo versículo 3, la siguiente parte. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Y prepara tu corazón para Jehová. Pero nosotros a veces preparamos nuestro corazón, pero no para Jehová. ¿Para quién estás preparando tu corazón? ¿Para quién estás guardando tu corazón? Debemos prepararnos el corazón. Y el último punto de ese primero, de volvernos a Jehová, sirviendo a Jehová. Ahí en la parte ya final del versículo 3, ¿qué dice? Y solo a Él servir. Y ahí remata al final diciendo algo: y os librará de la mano de los filisteos. Y solo a Él servir. Entonces mira qué cosas necesitamos para nosotros volvernos a Jehová. Primero, ¿qué dice? Que debemos dejar esos dioses. Debemos preparar nuestro corazón y debemos servirle a Jehová. Al pueblo de Israel le dice: y sirvan a Jehová. Porque el pueblo de Israel ya no le estaba sirviendo a Jehová. ¿Y cuántos de nosotros nos congregamos mas no le servimos a Jehová? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos pero no le servimos a Jehová? Hay gente que es cristiana de nacimiento, pero nunca le ha servido a Jehová. Solo es un espectador más. Sabe que cree en Dios y eso es todo, pero no le sirve a Jehová. Y por eso de último, ¿qué le dice? Y sirvan a Jehová, para que su presencia cause bienestar. Y segundo punto de cómo hacer para que la presencia de Dios sea para bien. Segundo, reconociendo nuestro pecado. En el versículo 6, ¿qué dice? Capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y el pueblo de Israel, ¿qué tuvo que reconocer? Que había fallado, que había pecado. Jesucristo no te quiere destruir ni a ti ni a mí. Lo único que Él quiere es que nos arrepintamos de corazón, que reconozcamos. El pueblo de Israel, sencillo, lo único que tuvo que decir, ¿qué fue? Hemos pecado. Hemos pecado. Porque no se trataba de que el pueblo de Israel sea el más santo y que nunca cometiera un pecado, no, sino que no reconocía su pecado. Simplemente reconoció, y el reconocer ese pecado hace que la presencia de Dios nos ayude y nos evite esos ataques. En el versículo 10, ¿qué dice ya? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Pero pasó algo maravilloso, y mientras ellos estaban ahí arrepintiéndose y diciéndole: Jehová, hemos pecado, reconocemos que hemos pecado, y 11 de la mañana. Te esperamos.